Hermano, ¿cierto? Es muy importante que nosotros podamos enseñársela a nuestros hijos. Bueno, los que tienen hijos, ¿cierto? Yo no tengo el privilegio o la bendición de tener hijos, ¿ya? Pero tengo hartos hijos espirituales y yo como, entre comillas, ¿cierto? Como papá espiritual o como pastor, tengo que enseñarles también, ¿cierto? Mucho verdad de la palabra del Señor, ¿ya? Abra su Biblia en Mateo capítulo 19, versículo 13 y dice así: entonces fueron presentados unos niños para que pusiese las manos Jesús, ¿cierto?, sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús les dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Ahora me gustaría hacer otro ejercicio, mi hermano. A ver, ¿dónde está un guerrero de oración de los pequeños? A ver, Benjamín, venga para acá. A ver, Benjamín, venga para acá, ¿cierto? Benjamín, mi hermano, es uno de los niños más entusiastas en la escuela bíblica. Siempre participa, siempre evangeliza. Y a mí, Benjamín, en esta tarde, ¿cierto?, me gustaría, no es por avergonzarte ni nada, ¿cierto? Obviamente, me gustaría de que tú pudieras dirigirnos en una oración antes de comenzar el mensaje de la palabra. ¿Te animas? Amén. Lo que hemos aprendido en la escuelita bíblica. Gracias, Señor, por este culto del día de hoy, Señor. Amén. Gracias porque Señor. pudimos estar todos los hermanos reunidos acá, Señor. Amén. Te pido que apure los pasos de los hermanos que vienen, Señor. No conozco lo que le pasa a cada hermano, Señor, pero te pido que lo protejas en cada momento que estén, Señor. Gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias porque podemos estar en el culto, Señor. Y gracias porque nunca nos hace falta de tu bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios bendiga, ¿cierto?, la vida de Benjamín. El día de hoy también tuvimos escuelita bíblica, el día sábado en la mañana. Y hoy día en la escuelita bíblica vino otro guerrero. Amén. Así que voy a invitar a mi hermano Anderson. Venga para acá, hermano Anderson. Amén. Acuérdate que somos tus padrinos, ¿eh? Hermano Anderson, ¿qué aprendieron hoy día en la escuelita bíblica? Sobre... ¿cómo se llama? ¿El amor? Es el amor al prójimo. Amén. Muy bien, ¿cierto? Y sobre la historia de Ruth, de cómo amó al prójimo. Amén. Amén. Muy bien, ¿cierto? Que Dios bendiga a nuestro hermano Anderson. El día de hoy, ¿cierto?, los niños aprendieron la historia de Ruth y aprendieron, ¿cierto?, sobre que es importante amar al prójimo, ¿ya? Mis queridos hermanos, nosotros cuando muchas veces llegamos a la iglesia, nos convertimos jóvenes, ¿cierto?, más adolescentes, nos convertimos ya de grandes, muchas veces cuesta uno agarrarle la onda a la iglesia, ¿ya? Porque llegamos así, donde chicos no participamos. Quizás yo nunca pasé por la escuela bíblica, nunca pasé por los jóvenes, y yo me convertí, llegué de cero al culto general nomás. Y me acuerdo, ¿cierto?, de que las primeras veces, hermano querido, que me mandaban a levantar una oración, Dios borra esas oraciones, ¿cierto? Entonces, mi mamá se acuerda, me mandaban a pedir la oración a la ofrenda, hermano, oraba pura cabeza de pescado nomás. Y yo miro para atrás, ¿cierto?, y digo, se nota la mano del Señor que ha trabajado en la vida de uno a lo largo de los años. Pero cuán importante, mi hermano, que estas cosas, ¿cierto?, la oración, el evangelismo, ¿cierto?, el aprender las historias bíblicas, uno las puede aprender desde pequeño en la escuela bíblica, ya desde niño, ¿cierto?, en los caminos del Señor. De repente, mi hermano, nosotros queremos: Dios bendice a mis hijos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que típicamente la persona piensa? ¿Qué es lo que es la bendición? Que mi hijo no se enferme, que mi hijo tenga salud, que mi hijo sea inteligente, que mi hijo saque una profesión, saque un título, sea profesional y pueda ganar harta plata. Hay mucha gente que piensa que eso es la bendición del Señor. Y a mí me gustó mucho, mi hermano, una frase que le escuché a mi amigo pastor, ¿cierto?, de allá de Hualpén, que el pastor dijo esto a su hijo, que su hijo es profesional ahora. Le dijo: mira, hijo, a mí no me interesa si es que tú tienes un título de abogado o un título profesional. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que tú seas un hijo de Dios. Me da lo mismo que tú trabajes, ¿cierto?, barriendo, haciendo aseo como auxiliar, pero a mí lo que me interesa es que tú seas un hijo de Dios. Si tú eres un abogado, si tú eres un profesional, algo, ¿cierto?, porque en la carrera que él estudió, bien. Pero a mí lo que más siempre me va a interesar es que tú seas un hijo real y verdadero, un hijo del Señor. Porque en esta vida nosotros lo podemos tener todo, mi hermano, ¿ya? Si somos inteligentes, si Dios nos da vida, salud,
Podemos, ¿cierto?, estudiar una carrera, ser profesionales, que nos pueda ir bien en la vida, pero si no tenemos Dios, no tenemos nada. ¿Cierto? Como dice la alabanza, si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, ¿cierto?, no tenemos nada. Así que es importante que los niños, ¿cierto?, crezcan, se capaciten, aprendan, saquen adelante una carrera, gloria al Señor, pero lo más importante es que ellos puedan conocer al Señor. Y acá en esta historia nosotros vemos algo muy especial, que los papás traen los niños a Jesús. ¿Para qué? Con el propósito de que fueran bendecidos. Mi querido hermano, mi primer acercamiento, niño, a la iglesia, fue cuando tenía aproximadamente 8 o 10 años, ¿ya? Yo me acuerdo que tenía un vecinito en la esquina, me dijo, oye, vamos a la iglesia, ¿cierto? Una iglesia asamblea allá en Chihuayante. Mi amigo se llamaba Camilo en ese tiempo. Vamos a la iglesia, ¿ya? Y yo, pues vamos a la iglesia. O sea, me están invitando, van a ver más niños, hacen juegos, regalan el desayuno, ¿cierto? Así que vamos a la iglesia. Íbamos a la iglesia y me acuerdo de que yo iba con todo mi entusiasmo, mi hermano, a poder como niño aprender de la palabra. Mi familia en ese tiempo no era cristiana. Mis papás no iban a la iglesia, no iban ni a misa, no iban a nada, ¿ya? Eran gente que vivía, trabajaba y vivía solamente, ¿ya? Y yo empecé a ir a la iglesia. Y yo, ¿cierto?, siendo niño de 8, 10 años, tenía un vago conocimiento de las historias de Moisés, que separó el mar, de Noé, que construyó un arca. Pero yo, haciendo memoria para atrás, ¿cierto?, a los 8, 10 años, si usted me preguntaba quién era Jesucristo para mí, yo no tenía la más mínima idea. Era totalmente ignorante de quién era el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en mi hogar, ¿cierto?, no se hacía altar familiar, en mi hogar no se hablaba quizás de la Biblia, no se hablaba de Jesús como debería pasar en nuestros hogares, que somos cristianos, como debe pasar en nuestros hogares, ¿cierto? En mi casa no, mi papá trabajaba todo el día, se esforzaba, habiendo pan en la mesa, comía sustento, el Super Nintendo, con eso ya estábamos al otro lado, ¿cierto? Entonces, mi querido hermano, nos faltaba algo, nos faltaba Jesús. Después, ¿cierto?, de los 10 años, empecé a ir a la iglesia, ¿cierto? Empezaba a ir, y yo me acuerdo de que el profesor de la escuelita bíblica me dijo, cómprense una Biblia porque acá les vamos a enseñar de la Biblia. ¿Se acuerdan? Mi mamá se acuerda. Entonces yo, oye, mami, tengo que comprarme una Biblia porque van a enseñar de la Biblia, ¿cierto? Y yo pensaba, van a enseñar bien la historia de Moisés, de Noé, de todo eso, y mi mamá me compró mi primera Biblia. Y me acuerdo que yo iba a la escuelita bíblica con mi Biblia y no la usábamos nunca la Biblia. Nunca. Los profesores en esos años, mi hermano, a nosotros nos hacían hartos juegos. De que lo pasaban bien los chiquillos, lo pasaban bien. Pero yo quería aprender de la palabra. Entonces, de repente, en vez de enseñarnos de la Biblia, de repente el profesor se ponía a hablar otras cosas que nada que ver y todo, conversaciones de adultos. Yo me aburría en la escuelita bíblica. Después, ¿qué es lo que pasaba? Veía, porque era una iglesia grande, veía a los niños, por ejemplo, de 6 a 8, ¿cierto? Y los otros eran de 9 a 12, que a nosotros nos miraban, los cabros chicos, ¿cierto? Ni nos saludaban, no nos pescaban. Entonces yo me sentía, ¿cierto?, segregado. Me sentía echado a un lado, desplazado, marginado. Y eso provocó en mí que yo dijera, ¿sabes qué, mami? Ya no quiero ir más a la iglesia. A los 8 o 10 años. Y mi mamá, como no era cristiana ni nada, ¿cierto?, quizás creía en Dios y todo, pero no era practicante, me dijo, no vayas más si no quieres ir, simplemente, quédate en la casa. Y ahí quedó la Biblia arrumbada, ¿cierto?, en el velador de mi madre por mucho tiempo, hasta que mi familia conoció al Señor. Ya cuando llegué a la adolescencia, mi hermano, yo me acuerdo muy bien que estábamos con mis compañeros, octavo básico sería primero medio, y estábamos con un grupo de amigos, y en conversaciones, ¿cierto?, así como los jovencitos, nosotros decíamos, mira, tomemos una decisión. O nos dedicamos a servir al Señor y vamos a ser los mejores, ¿cierto? Porque nos hablaban de Dios y todo el tema. O simplemente hacemos las cosas mal y somos los peores. Para mala suerte mía, la mayoría de mis amigos decían, no, que ir a la iglesia es fome, que te vaya a aburrir, que no, que aquí, que allá, portémonos mal, mejor y todo. Pero en ese tiempo, me acuerdo que junto a mi grupo de amigos habíamos tomado esa resolución. O servir a Dios y ser buenos cristianos, ¿cierto? Porque siempre a uno le están hablando, o simplemente vivir una vida de mundano. Y ahí fue mi perdición, mi hermano, porque ahí empecé a irme al mundo y me metí al hoyo, hasta que al final estaba en lo más bajo y Cristo vino a mi encuentro, me rescató, me salvó
hizo todas las cosas nuevas, ¿ya? Entonces, mi hermano, cuán importante a lo que quiero llegar es poder influenciar en nuestros niños de forma positiva para que conozcan al Señor. Traerlo a los pies de Cristo para que tengan la bendición del Señor, para que tengan, ¿cierto?, esta salvación que Dios ofrece. Esto, mis queridos hermanos, ¿es tarea de quién? Esto es tarea de los padres, ¿ya? Acá la Biblia dice claramente, los padres trajeron los niños a Jesús. No se refiere solamente a los papás hombres, sino padre y madre, ¿cierto? Que se entienda. Los papás trajeron a sus niños a Jesús para que Jesús los pudiera bendecir. ¿Y por qué cree usted, mi hermano, de que los papás llevaron a sus niños a los pies de Cristo? Los padres, ¿cierto?, como discípulos del Señor o habiendo visto las maravillas de Dios, vieron, ¿cierto?, seguramente que Cristo ponía las manos sobre los enfermos, eran sanados. Que Cristo, ¿cierto?, limpiaba a los leprosos, que Cristo resucitó muertos, que Cristo un día, ¿cierto?, puso la bendición sobre el pan y el pescado y eso se multiplicó. Entonces ellos entendían que en Jesús había una bendición, que Jesús tenía el poder de bendecir a sus hijos. Y todo padre, mi hermano, todo padre genuino, real y verdadero desea lo mejor para sus hijos. Todo padre desea la bendición para sus hijos. Pero déjeme decirle algo. La bendición más grande que usted le puede dejar a su hijo es el Evangelio. No es lo material, no es la cosa secular. La bendición más grande, mi hermano, es el Evangelio. Porque el día de mañana, cuando todos partamos, nada de lo material nos vamos a llevar. Lo único que nos vamos a llevar va a ser nuestra relación, nuestra alma, nuestra relación personal con el Señor. Por eso, la herencia más grande que usted le puede entregar a sus hijos es un encuentro con Jesús. Es el Evangelio. Los padres en el Antiguo Testamento tenían también el deber de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Dice la palabra en Deuteronomio 6, versículo 6, estas palabras que yo te mando las hablarás a tus hijos, estando en el camino, al levantarte, al acostarte, estando en la mesa, cuando vayas caminando con él en el campo. Es tarea de los padres acercar a sus hijos a los caminos del Señor. Porque si usted le pregunta a un niño, ¿cierto?, y usted le dice, hijo, ¿qué quiere hacer? ¿Ir a jugar a la pelota o ir a la iglesia? El niño va a decir ir a jugar a la pelota. ¿Por qué el niño? Si usted le pregunta a un joven, hijo, ¿qué quieres? ¿Comerte unas papas fritas o un plato de lentejas? Obviamente el joven le va a decir, yo no, las papas fritas no me las pierdo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una inmadurez en la niñez y en la adolescencia, donde uno no alcanza a discernir y ver bien cómo es clara la película. Ahora, si usted le preguntara, ¿cierto?, esa misma pregunta, ¿qué prefieres, comerte un plato de lentejas o comerte, ¿cierto?, unas papas fritas con una bebida? Si usted se lo pregunta a un hermano, ¿cierto?, que ha estado en el hospital, que le han tenido que meter sondas por el cuerpo para destaparle la arteria, y si él pudiera volver el tiempo atrás, estoy seguro que él le diría, ¿cierto?, cuando ya estaba en las puertas de la muerte, yo volvería y quizás comería mucho más sano, mucho más saludable. Si usted esa misma pregunta, ¿qué prefiere? ¿Ir a la cancha a ver al equipo de fútbol o ir a la iglesia? Si usted se lo preguntara a una persona que perdió su vida yendo al estadio, yendo a la cancha y está en las puertas del infierno, después que ha partido este escenario de la vida, le doy por sentado que daría todo lo que fuera por volver el tiempo atrás e invertir su tiempo en lo que realmente es importante. Amén. ¿Ya? Por eso, mi hermano, hay que guiar a los niños, hay que guiar a los adolescentes, porque en ellos hay una inmadurez. Pero nosotros que tenemos clara la película, es nuestra tarea como papás o como cristianos maduros, instruir al niño en el camino, para que cuando fuera viejo, ¿cierto?, no se aparte de él, ¿ya? Hoy los padres también tienen esta responsabilidad de traer a sus hijos a los pies de Cristo. La sociedad, mi hermano, va a hacer todo lo posible, todo lo que está a su alcance, por desviar a sus hijos, por destruir su familia, por cambiar la identidad de sus hijos. Aún, mi hermano, si ustedes han visto los reportajes, ¿cierto?, hay hasta leyes que se están realizando, hermano, donde a los niños ponen en duda, ¿cierto?, su identidad, si es que hombre, si es que mujer, y aún eso está mandatado legalmente, mi hermano. Le pueden hasta quitar a los hijos, hermano, en caso extremo,
Porque el mundo, el diablo, Satanás, está empecinado con destruir a los niños, a la familia y a la persona en general. Entonces, mi hermano, hoy en día nosotros vemos que muchas familias le han cerrado la puerta al Señor, le han cerrado la puerta al Evangelio, no han traído a sus niños para que Jesús los bendiga. ¿Y qué es lo que vemos en los niños hoy en día? Vemos niños abandonados, vemos niños, ¿cierto?, con familias divididas, vemos niños que son abusados, vemos niños que son maltratados, son golpeados, vemos niños, hermano, con depresión. Usted me dirá, pero niños con depresión, sí. Sí, hay niños que se sienten solos, que en la casa se sienten que son un estorbo muchas veces para los padres. Entonces, mi hermano, esta es la condición que tienen los niños. Por eso, cuán importante, mi hermano, es invertir su tiempo en ellos e invertirlos llevándolos a los pies de Cristo para que sean bendecidos. ¿Cómo podemos nosotros traer a nuestros niños al Señor? Primeramente, mi hermano, lección pasada, lección aprendida, pero también es bueno recordarlo y usted debe hacerlo. Haga su altar familiar. Puede hacerlo una vez a la semana, puede hacerlo de forma diaria, pero haga su altar familiar, mi hermano querido. Eso no lo va a ir a hacer el pastor a su casa. Eso no lo va a ir a hacer el hermanito, ¿cierto?, el vecino de al lado a su casa. Eso es tarea suya como papá, como cabeza de hogar, como jefa de hogar, como jefes de familia, llevar a su familia a los pies de Cristo. No espere, mi hermano, que venga el pastor o que venga el líder a orar con su familia en la casa. Esa es su responsabilidad, es su sacerdocio, es su ministerio. Cumple tu ministerio, dice la palabra. Los niños también, mi hermano, ¿cómo los llevamos a los pies de Cristo? Trayéndolos a la escuelita bíblica. Mi hermano querido, nosotros hacemos todo lo posible por enseñarles la palabra de Dios a los niños de forma dinámica, de forma entretenida. Le enseñamos la palabra, jugamos también con los niños, ¿cierto? Pero hay una instrucción, una formación espiritual en los niños. Usted me dice, que el programa de la escuelita bíblica, ¿cómo es? Hay una estructura, mi hermano, para trabajar con los niños. Hay un horario, hay un esquema de trabajo, hay clases formativas por edades. Por eso es cuán importante, mi hermano, que usted traiga a sus niños a la iglesia para que participen en la escuelita bíblica. Porque si usted no los trae, ¿cómo nosotros los vamos a poder ir a buscar? Si usted no los quiere traer. Muchas veces, mi hermano, las personas de afuera de la iglesia, los papás que no son cristianos, aprovechan esta instancia de traer a sus niños a la iglesia. ¿Por qué? Porque aún las personas que no tienen a Dios en su vida se dan cuenta de cómo está la sociedad y ellos quieren algo diferente para su familia. Se dan cuenta de que el mundo, ¿qué es lo que le ofrece a los niños? El vicio, la droga, las peleas, ¿cierto? Todas esas cosas. Y ellos quieren algo diferente para su hijo y ellos los traen. Tenemos papás católicos, hermanos, que traen a sus niños acá a la iglesia para que nosotros les enseñemos la palabra del Señor. ¿Cómo también puede acercar a sus niños al Señor? Hablando con ellos de las cosas del Señor. Uno tiene que hablar de todo en la vida, ¿cierto? Obviamente. Pero a los niños hay que hablarle también del Señor. Hablarle, ¿cierto?, de quién es Dios, cómo es la creación, explicarle esas cosas a los niños. Ellos, hermano, un niño va a ir al colegio. ¿Qué es lo que le van a enseñar en el colegio? El mono y la mona. El Big Bang. ¿Qué más le van a enseñar? ¿Cierto? Que usted, ¿cierto?, fue casualidad, un átomo, un accidente en la vida. Eso le van a enseñar. Usted tiene que entregarle una cosmovisión cristiana a sus hijos, una visión de la vida, de cómo es Dios, el Evangelio, el mundo, y quién es el Creador y qué es lo que pide este Creador de nosotros. ¿Cómo puede acercar a sus hijos al Señor? Mi hermano querido, muchas veces, cuando están un poquito más grandes los niños, los papás siempre buscan, ¿cuál es el mejor regalo para el hijo? El PlayStation 2, el PlayStation 3, no sé si ahora hay 4 o 5 PlayStation. Entonces, ¿qué? El iPhone, ¿cierto? 700 lucas ahí para el celular. ¿Qué? El mejor regalo para sus hijos. Yo le pregunto, querido padre, con una mano en el corazón, ¿usted le ha regalado una buena Biblia a su hijo? Una Biblia que valga la pena. No una Biblia, ¿cierto?, esa tapita blanda, hoja de roneo, no. Una buena Biblia. Invierte en algo bueno, hermano, en su hijo. Regálele una Biblia, dígale, hijo, mira, esto es la palabra del Señor. Esto tiene el poder de bendecir tu vida, de cambiar tu vida.
Muchas veces queremos regalar el celular, el PlayStation, la pelota, todo eso. Regálele una Biblia a su hijo, mi hermano. Esto es lo que bendice la familia. ¿Cómo puedo acercar a mis niños al Señor? Viendo películas, ¿cierto? Cristianas, obviamente. No los va a llevar a ver películas, hermano, nada que ver, por cierto, si más encima son niños. Vea con ellos películas cristianas. Vea la historia de Moisés, monito, mi hermano. Vea películas con ellos, ¿cierto? De la Biblia. Obviamente, si usted le va a preguntar a su hijo, ¿cierto? Hijo, ¿tú qué quieres ver? Capaz que le diga, no sé, pues Mario Bros, ¿cierto? Bueno, pero si ve Mario Bros por último, ¿cierto? Saca una lección cristiana, ¿cierto? De la película y dígale, hijo, mira, esto aquí, esto allá, esto dice la Biblia frente a esto otro. ¿Cómo puedo acercar a los niños al Señor? Orando con ellos cuando uno se levanta o cuando uno se va a acostar. Orando con ellos, mi hermano. Antes de irse al colegio, una oración. No es necesario que usted se ponga ahí de rodillas y que ore media hora con ellos, ¿cierto? Para darle la bendición papal a los niños antes que se vayan al colegio. No, una oración, hijo, Jehová te guarde, Jehová te bendiga, hijo, Dios te cubro con la sangre de Cristo, hijo mío, te bendigo, que Dios te libre de todo mal, de todo peligro, de tantas cosas malas, de accidentes, de cuánto hombre malo. Dios te protege y te bendiga y la paz del Señor sea contigo. Bendiga a su hijo cada día. Y cuando llega a su casa, ¿cierto? A su hijo y se van a ir a dormir, ¿cierto? Hijo mío, antes de dormir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay niños, mi hermano, que son atormentados en la noche, porque el diablo igual trabaja en esa área. Ore con sus hijos antes de la comida, mi hermano. En el desayuno, en el almuerzo, en la 11. ¿Cierto? Yo me acuerdo de un pastor, no sé si decirlo o no. Una vez hay un testimonio, ¿cierto? Una vez hay un pastor, ¿cierto? Que lo invitaron en una comida de pastores a un restaurante. Entonces el pastor, ¿cierto? Pastor le dijeron, ponga la bendición. Y el pastor dijo, amén, mi hermano, vamos a poner la bendición. Gracias, Señor, dijo, porque tú nos bendices con estos alimentos y no somos como estos animales que comen, ¿cierto? Sin pedir la bendición. Los animalitos, usted le pone el plato de comida, llegan y comen. ¿Cierto? Bueno, la Mila, la pastora le ha enseñado. La pastora le dice, dele gracias a la mamá. Y va a la Mila antes de los da nuestros besos y después va a comer. Pero mi hermano, ¿cierto? Uno antes de comer pone la bendición. Si usted sale a comer afuera, mi hermano, a un restaurante, va a comer, no sé, que sea un McDonald's, algo, ¿cierto? Ponga la bendición, no se avergüence el evangelio. Si usted se avergüenza y le da ese ejemplo a sus hijos se van a avergonzar igual que usted el día de mañana. Ore con ellos, ¿cierto? Ponga la bendición antes de compartir los alimentos. Responda a las interrogantes, mi hermano, que ellos puedan tener. De repente los niños tienen preguntas, mi hermano, y preguntas buenas, ¿cierto? No tome como que son tonterías de los niños, no, dése el tiempo y respóndale las interrogantes, ¿cierto? Que ellos puedan tener. Yo me acuerdo un día, ¿cierto? Había un niño, estábamos en un culto ya, y estaba una hermana hablando en lengua. Y va el niño, ¿cierto? Se me acerca y me dice, pastor, ¿qué es lo que es? Y a mí, allí, ahí, a cama. Yo le digo, mira, acérquese, mire lo que me está preguntando. Le dije, ¿qué me dijiste? ¿Qué es lo que es ima, ahí, allí, allá? Eso es hablar en lengua, le dije yo. Es un don del Espíritu Santo cuando Dios te llena con el Espíritu. Y ahí traté de explicarle lo mejor posible, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque de repente los niños pueden tener esas dudas, ¿cierto? ¿Y por qué tenemos que orar? ¿Y por qué hay que leer la Biblia? ¿Y por qué hay que ir a la iglesia? ¿Y por qué tengo que ofrendar? ¿Y por qué, cierto, hay que llevar las primicias? No sé, ¿y por qué hay que...? Pueden tener esas dudas y usted tiene que explicarle el por qué. Pero obviamente darse el tiempo y explicarle, ¿cierto? No es como cuando de repente los papás van a decir, van los niños, ¿cierto? Donde los papás y le dicen, papi, ¿cómo nacen los bebés? No sé, hijo, pregúntale a tu mamá. Y van los niños, mamá, ¿cómo nacen los niños? No sé, hijo, pregúntale a quién, a la abuela. No, mi hermano, ¿cierto? Uno tiene que darse el tiempo para enseñarle a los niños. Los niños, ¿cierto? No son la iglesia del mañana. Ponga atención en esto, los niños no son la iglesia del mañana. Los niños pertenecen a la iglesia del presente. Y debemos formarlos como pequeños discípulos para que cuando sean grandes les sea natural servir al Señor. Mis hermanos queridos, debemos hacerlos trabajar a los niños en la liturgia también de la iglesia. Por ejemplo, el mismo Mateo, ¿cierto? Que se sube al coro, todo a cantar, a tocar. Bien, pues.
Porque él eso va a estar en su ADN desde niño. La adoración, el alabar, el bendecir, el glorificar a Dios. Cuando yo salimos a evangelizar con los hermanos y llama Benjita, toma unos tratados. El Benjita toma los tratados y sale a evangelizar. O cuando de repente el Anderson llegaba temprano, ¿te acordás, cierto? Y yo te pasaba unos tratados y el Anderson corría a entregar tratados. Para ellos va a ser algo normal. Parte de su vida cristiana normal, el servir a Dios. Pero eso debemos empezar a hacerlo ahora con ellos, ¿ya? Y tenemos todas estas instancias para poder hacerlo. Pero ¿cuál fue la actitud, mi hermano querido, de los discípulos, cierto? Los papás llevaron a los hijos, ¿cierto?, con la mejor disposición. Jesús va a bendecir a mi hijo. Pero ¿cuál fue la actitud de los discípulos? Los discípulos, ¿cierto?, los reprendieron, los echaron. No molesten más al maestro, déjenlo, el maestro está ocupado, está enseñando, ¿cierto? Y cuando Jesús ve esta actitud, ¿cierto?, el Señor los reprende a los discípulos, no a los papás ni a los niños. Quizás los discípulos, mi hermano, en su buena intención dijeron, bueno, los niños van a molestar a Jesús, ¿cierto? Lo van a interrumpir en sus discursos. Jesús quizás está ministrando a personas más importantes que a los niños, ¿cierto? Porque en ese tiempo, déjeme decirle que los niños pertenecían a una segunda clase social. Así como muchas personas en ese tiempo, ¿cierto? Los enfermos, aún las mujeres en ese tiempo eran miradas en una segunda clase social. Pero Jesús vino a reivindicar a los marginados, a los que la sociedad había marginado. El Señor, ¿cierto?, le volvió, ¿cierto?, el honor a los esclavos, a los niños, a las mujeres, a los enfermos, al ministrarle y pasar tiempo con ellos y no discriminarlos. Jesús no tuvo ningún problema en atender a los papás y sus hijos y reprendió a los discípulos por esa actitud, demostrando así que aún los corderitos, mi hermano, más pequeños en el rebaño son importantes para Él. La iglesia, mi hermano, debe tener espacios y programas para que los niños, ¿cierto?, participen en ellos. Pero la iglesia no puede reemplazar la tarea de los papás, sino que es una tarea complementaria. Así como el colegio, mi hermano, en el colegio se aprenden las materias, ¿cierto? Para uno ser un profesional, sacar un título o salir adelante en la vida, encontrar un trabajo. En el hogar se aprenden los valores y se aprende a conocer a Dios. Y la iglesia complementa ese trabajo. Porque el día de mañana, ¿cierto?, si sus hijos se alejan del Señor, usted no va a venir donde uno y le va a decir, ay, que pastor, mi hijo se alejó porque ustedes no le enseñaban la palabra. No, nosotros complementamos el trabajo que ustedes deben hacer en sus hogares. Pero nosotros no somos responsables de la tarea que a usted le toca como sacerdote de su casa de instruir a sus hijos. Nosotros le ayudamos en la tarea y tenemos un programa como iglesia para bendecir a los niños. Los grandes, mi hermano, igual debemos tener paciencia con los niños, ¿cierto? Cuando son un poco revoltosos. También debemos entender, ¿cierto?, que en nuestra iglesia actualmente van a llegar muchos niños con diferentes condiciones, mi hermano. Esto es algo que no es de moda, es algo normal ya en la sociedad. Hay niños que tienen distintas capacidades, distintas condiciones. Niños, mi hermano, que por más que usted le va a decir, hijo, quédate sentado, hijo, quédate sentado, hijo, quédate sentado, el niño no le va a hacer caso, porque ellos se regulan de una forma diferente. Y nosotros no podemos cerrarle las puertas a esas familias si es que un día quieren venir a la iglesia y buscar del Señor. Bueno, los que son más entendidos, ¿cierto?, y nos captan el mensaje, debemos decirle, hijo, ¿cierto?, compórtese en el culto, pórtese bien y todo. Pero puede ser que lleguen niños que necesitan una atención extra especial. Y la iglesia debe recibirlos igual, porque Cristo igual murió por ellos. Amén. Y debemos tener paciencia de estar entendidos en esto. Los papás, ¿cierto?, de igual forma deben educar a sus hijos, ¿cierto? Transmitirle los valores, el respeto, todo eso, ¿cierto? Porque esto se aprende en la casa, no en el colegio y no en la iglesia. Esto se aprende en el hogar. El rol de los papás, mi hermano, es fundamental en la formación de sus hijos. ¿Por qué? Porque nadie más puede influir tanto en sus vidas como aquellos que son sus progenitores. Los papás, mi hermano, tienen una influencia tremenda sobre sus hijos. Y usted debe aprender a influenciar en ellos con el Evangelio. Ahora, ¿qué tenemos nosotros, mi hermano, como iglesia de Dios Nueva de los Lobos para ofrecerle a sus hijos? Mire lo que tenemos nosotros. Tenemos una escuelita bíblica semanal. Esto se va a hacer siempre.
Los únicos meses que descansamos, enero, febrero, pero de marzo en adelante, todo el año se va a hacer escuela bíblica. Todos los días sábados a las 11 de la mañana les vamos a dar el desayuno a sus niños, gratis, mi hermano. Porque el desayuno nace aquí a raíz de la misma ofrenda de los niños y de las ofrendas de ustedes, ¿cierto? Que se saca un porcentaje para poder bendecir los desayunos de los niños. Amén. Tenemos escuelita bíblica, ¿cierto? Semanal. Pero ahora también hay una tarea que usted tiene que hacer, el altar familiar, como dijimos. Ahora, a sus hijos, ¿qué más nosotros le podemos ofrecer? Si usted trae a sus niños, ¿cierto?, a la iglesia, nosotros a sus niños les vamos a enseñar a evangelizar. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Anderson? ¿Dónde estuvimos evangelizando el sábado pasado? ¿Dónde fuimos a evangelizar? A los carabineros, ¿cierto? Ahí estuvimos evangelizando. Y Anderson, ¿dónde más nos ha acompañado a evangelizar? ¿A los copihue? El Anderson igual ha venido los días jueves, ¿cierto?, con nuestra hermana Erika, y ha ido a evangelizar a los copihues también con nosotros, ¿ya? Entonces nosotros le ofrecemos esto, le vamos a enseñar a sus hijos a servir al Señor y ganar alma. Le podemos ofrecer, mi hermano, enseñarle a sus hijos que ellos se desarrollen como personas. Por ejemplo, vamos a hacer obras de teatro con los niños, vamos a trabajar en esta área con ellos. De repente, ¿cierto?, los niños llegan a la adolescencia, al liceo, y llegan tímidos, pues no llegan ahí, no, les cuesta hablar, les cuesta expresarse, les cuesta desenvolverse. Y mi hermano querido, ahí está Génesis, ¿cierto? Génesis, cuando tú fuiste a la universidad, ¿te costó disertar o qué te decían tus profesores cuando disertabas? Que tenías personalidad, ¿cierto? Que se desarrollaba, se desenvolvía. Muchas veces tú me contaste que te felicitaban en el instituto. ¿Por qué? Porque eso lo aprendió ¿dónde? En la iglesia. Cuando les tocó predicar, cuando les tocaba dirigir un devocional. Y eso, ¿cierto? Nosotros se lo queremos enseñar desde niños a los pequeños. A desarrollar una obra de teatro, a participar, a coordinar, a levantar una oración, ¿cierto? A predicar, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Eso nosotros le podemos ofrecer. Le podemos ofrecer a los niños tiempos para compartir. ¿Cierto? ¿Le gustan a los niños compartir o no? ¿Ah? ¿Qué les gusta comer? Pizza completo. Nosotros tenemos tiempo, hermano, donde compartimos con ellos. Le hacemos pizza, le hacemos completo, porque les enseñamos la palabra, pero también compartimos con ellos. Nos damos el tiempo de jugar, de conversar con ellos, de enseñarles la Biblia, de distintas formas para poder transmitirles el mensaje cristiano. Hacemos juegos con ellos, mi hermano. No piense, ¿cierto?, que esos niños nosotros los vamos a traer acá a la iglesia, los vamos a sentar ahí 2 horas, ¿cierto?, y vamos a estar meta palabra. No, mi hermano. Yo le digo, mi hermano, en la enseñanza a los niños hay hasta una estrategia de enseñanza. Mire, por ponerle solamente un ejemplo, ¿cierto? A grosso modo, los niños llegan a las 11 de la mañana. De 11 a 11 y media, desayuno. De 11 y media a 12, devocional general para los niños. Muchas veces en el devocional se hace un juego, se hace una dinámica, los niños ofrendan, ¿cierto? Todo eso. Después los niños a las 12, ¿cierto?, pasan a las clases. De 12, ¿cierto?, de 12 y media a 1 pasan a las clases. Y después, ¿cierto?, estamos dejando hasta un espacio, mi hermano, para enseñarle obras de teatro a los niños. Hay una estructura de trabajo, mi hermano. No es algo así, ya traigan los niños para acá y ¿qué le vamos a enseñar? No sé, a ver, hoy día salió Jeremías, hermano. ¿Cierto? No trabajamos así nosotros. Hay una formación para enseñarle a ellos. Tenemos manuales, tenemos libros para enseñarles. Y aún, mi hermano, ¿cierto?, dividimos a los niños por clase. ¿Por qué? Porque entendemos que los niñitos chiquititos, ¿cierto?, a ellos cómo se les enseña con dinámica, con cosas didácticas, ¿cierto?, con un dibujo, pintando, recortando, jugando con tierra, ¿cierto? Por ejemplo, los niños, cuando les enseñamos del pescador, ¿cierto?, ser pescadores de hombre, ¿qué es lo que traemos siempre? Traemos el balde, traemos la caña de pescar y ellos tienen que pescar. Y le decimos, bueno, eso es ser pescador de hombre. Semana atrás, para Semana Santa, le enseñamos de la Santa Cena, ¿se acuerdan? Así nosotros le enseñamos a los niños. Nosotros, mi hermano, tenemos toda la disposición. Tenemos todo el deseo también. Y queremos hacerlo, de poder bendecir a todos los niños de la iglesia y de afuera de la iglesia también. Pero es deber de los papás el traer a sus niños a los pies de Cristo. ¿Ya? Jesús bendice a los niños.
Cuando los niños vinieron, ¿cierto? Jesús puso las manos sobre ellos, los bendijo. Nosotros igual podemos bendecir a los niños en este tiempo. ¿Cómo? Usted me dirá, con un regalito, ¿cierto? De repente, con un saludo, regalándoles a los niños quizá una golosina, ¿cierto? Jugando con ellos, ¿cierto? En los paseos, sin picarse así. Jugando con ellos, dándose el tiempo para jugar con ellos. La pelota, a los niños les gusta jugar la pelota, ¿sí? No es malo, ¿cierto? Todo tiene su tiempo, no es malo. Entonces ahí de repente está la instancia para compartir con ellos, jugar con ellos, ¿ya? Así que mi hermano querido, yo le quiero decir, seamos una bendición para los niños. No seamos una piedra de tropiezo. No sea usted tampoco una piedra de tropiezo para la bendición para sus hijos, ¿ya? Integremos a los niños en las actividades de la iglesia para que ellos puedan crecer y servir al Señor, ¿cierto? Crecer y servir y ver la vida cristiana como algo normal en ellos. Mi hermano querido, para ir terminando, yo me acuerdo un día estaba en Chihuayante, mi hermano, y había llegado un pastor, ¿cierto?, a contarnos un testimonio, y el pastor, ¿cierto?, lo mandaron a plantar una iglesia. Y el pastor, ¿cierto?, fue a plantar la iglesia y en el seminario le habían enseñado, mira, tú tenés que ir primeramente ¿a quién? A los jefes de hogar, al hombre de la casa. ¿Por qué? Porque el hombre de la casa es la cabeza y si él se convierte, él va a ganar a toda su familia para Cristo. El pastor fue, pues, siguiendo lo que le habían enseñado en el seminario, le predicaba a los hombres, a los jefes de hogar y todo, no se convertía nadie. Después alguien le dijo, no, tú tenés que predicarle al cuello, ¿ya? Tú tienes que predicarle a las mujeres, porque el hombre puede hacer cabeza, pero la mujer es cuello, ¿cierto? Entonces el hombre le va a hacer caso a la mujer, pues. No, tenéis que ir y predicarle a las mujeres para que la mujer traiga a su esposo, traiga a los niños. El pastor, mi hermano, ya siguiendo ese consejo, se dedicó un año entero a predicarle a las mujeres. No se convirtió nadie. Después, ¿cierto? Alguien le dijo, no, mi hermano, tú tenés que apuntar a los jóvenes. Porque los jóvenes, la fuerza, la energía de la iglesia, todo. El pastor, ¿cierto?, iba a predicar a los jóvenes, llegaban algunos jóvenes, pero pasaba que de repente venía un cantante, algún evento, una fiesta, cualquier cosa, y los jóvenes se iban de la iglesia. Se perdían, ¿cierto? El pastor no sabía qué hacer. Cuando de repente un día orando el pastor, ¿cierto? Señor, ¿qué pasa? Le he predicado a los hombres, como me enseñaron, le he predicado a las mujeres, le he predicado a los jóvenes, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie se convierte, Señor? Y la voz del Espíritu Santo le dijo, ¿y le has predicado a los niños? No, Señor, no lo he hecho. Y el pastor, ¿cierto?, terminó su tiempo de oración, un programa para los niños, dijo. Voy a salir a ganar niños. Empezó a predicar a los niños. Mi hermano querido, los niños son las personas más fáciles de traer a la iglesia. Son los más fáciles de traer. El pastor fue a predicar a los niños, ¿cierto? Y empezó a evangelizar a los niños. Y empezaron a llegar niños, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Llegó a tener una iglesia arriba de 100 niños. Y el pastor, ¿cierto?, le hacía cultos para los niños el día sábado, el día domingo, ¿cierto?, en la iglesia le hacía cultos para los niños. O sea, le ponía al padre Abraham, le ponía a hacer el culto, pero con alabanzas para niños y la prédica para niños. Y los niños estaban fascinados, hermano, con la iglesia. Y de repente los papás, oye, los niños, ¿para dónde van? No, que tengo que ir a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Y los papás empezaron, oye, ¿por qué mis niños tanto que quieren ir a la iglesia? ¿Qué está pasando y todo? Y eso motivó a los papás a que empezaran a venir y a ver, ¿qué le enseñan en la iglesia? Que le gusta tanto a mi hijo ir a la iglesia. Y ahí empezaron a llegar los papás a la iglesia y se dieron cuenta, ¿cierto?, de la bendición ahí y se fueron quedando y la iglesia pudo constituirse y pudo crecer. Una iglesia formada por ministerio de niños. Alguien dijo una vez, mi hermano querido, un niño en 5 años es un joven. Un joven en 5 años es un miembro. Y un miembro en 5 años, un poquito más, un poquito menos, es un ministro del Evangelio. Esa es la estrategia del Señor. Un niño que llega a los 5, 6, 7 años, en 5 años, a los 12, 13, se convierte en un joven de la iglesia. Si es bien discipulado, bien instruido. Ese joven de la iglesia en 5 años más se convierte, ¿cierto?, a los 20, 20 y algo, toma la decisión real y verdadera por Cristo y se convierte en un miembro de la iglesia. Y ese joven, ¿cierto?, a los 20, con toda la pasión de la juventud y el amor por el Señor, en 5, 6 años más,
se convierte en un ministro del Evangelio. Alguien que quiere predicar, evangelizar, liderar, abrir obras, predicar el Evangelio. Ustedes me dicen, ¿eso pasa? Sí, sí pasa. Yo conocí al Señor a los 16 años, en mi adolescencia. Pasó el tiempo, a los 20, 22 años, yo ya estaba predicando la palabra. A los 25 años, ¿cierto? Ya estaba en el seminario, me casé y empecé el ministerio a los 25 años. Y eso que lo empecé tarde, porque conozco pastores que empezaron a los 19 años su pastorado. Y hay otros que han empezado más jóvenes, mi hermano. Jóvenes que crecieron en la iglesia llenos de la pasión y del amor por Dios y del Evangelio. Mi pastor, ¿cierto? Que fue el mío, mi pastor, él empezó muy joven su ministerio. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Hay testimonio, hermano, de niños de 5 años, 6 años, que se decidieron servir al Señor y fueron grandes ministros del Evangelio. Así que no le cortemos la bendición a los niños. Traigamos los niños a los pies de Cristo para que ellos sean bendecidos. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que, para terminar, ¿cierto? Este tiempo vamos a orar al Señor. Amén. Y a mí me gustaría, ¿cierto, mi hermano querido, ahí donde está, usted que es papá y que tiene a su hijo al lado, ¿cierto? Que usted tome a su hijo, ¿cierto?, de la mano, ¿cierto? Lo mire fijamente a los ojos, ¿cierto? Y le pueda decir, hijo, cuán importante es Dios, debe ser Dios para nuestra vida. Dígale, hijo, cuán importante debe ser Dios para nuestra familia. Y explíquele por qué, mi hermano. Explíquele que si usted no tuviera salud, no tuviera vida, no tendría nada. Que Dios es el que ha abierto puertas de trabajo. Que Dios es el que bendice. Que Dios, cierto, es el que nos da todas las cosas. Que aún nosotros quizás no siendo fieles, cierto, muchas veces equivocándonos, Dios ha sido bueno con nosotros. Explíquele a su hijo, dígale, hijo, tú necesitas conocer a Jesús. Tú necesitas conocer el Evangelio. Hay una vida eterna, hay una salvación. Hay un alma que salvar y esa alma es la tuya, hijo. Tú tienes que decidirte por seguir al Señor. Mi hermano, entréguele la herencia en vida a su hijo. Pero no la herencia material, la casa, ¿cierto? Después los hijos se las terminan peleando. Entréguele la herencia del Evangelio. ¿Ya? Dígale, hijo, esta es mi herencia para ti. Que tú seas un hijo de Dios. Un siervo de Cristo, una sierva del Señor. Eso es lo mejor, mi hermano, que usted le puede dar a su hijo. Amén. Así que, gracias, mamá. Gracias, madre. Porque tú siempre luchaste por mí. Para que yo conociera al Señor. Y aun cuando muchas veces yo renegué contra Dios y decía que si tu Dios es real, dile que me cambie, entonces me cambió. Y esa es la herencia. Esa es la mejor herencia. Lo material, todo eso secundario. Pero lo que luchaste por mí, eso tiene un valor eterno. Así que gracias, madre. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío, que tú nos hablas, Dios mío, de la importancia de poder instruir a nuestros niños, Señor, en los caminos del Señor. Amado Dios, que mi hermano, Dios mío, puedan entender, comprender, Dios mío, lo importante, lo valioso, Señor, lo tremendo, la tremenda bendición que tienen de poder, Dios mío, guiar a sus hijos a los pies de Cristo, Señor. Padre, yo te pido que tú les des sabiduría, inteligencia para realizar esta tarea, porque muchas veces me imagino, Señor, debe ser agotadora, cansadora, desalentadora muchas veces cuando quizás no ven un fruto aparente, Dios mío. Padre, pero que ellos sigan trabajando, Dios mío, Señor, sembrando la semilla con paciencia, como dice la palabra. Padre, y que tú des esa lluvia temprana y tardía que da el crecimiento, Dios. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a los niños de esta iglesia, bendigo a los papás de esta iglesia, y te pido, Dios mío, que tú los uses para llevar a su familia a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano.